2 días antes de la boda, mi suegra apareció con maletas para mudarse a nuestra casa. Y mi prometido la ayudó como si yo no pintara nada. A la mañana siguiente, mi nota lo terminó todo. 2 días antes de mi boda, una mujer entró en mi casa con 15 cajas como si ya figurara en las escrituras. Y el hombre con el que iba a casarme cargó las 3 últimas sin mirarme una sola vez. A la mañana siguiente, la nota que dejé sobre la encimera acabó con todo. Antes de seguir, necesito dejar una cosa clara. Yo no monto escenas. No levanto la voz en un restaurante por orgullo herido. No suelto indirectas en redes. No convierto una molestia en espectáculo. He pasado casi toda mi vida adulta siendo la persona razonable, la que se calla a tiempo, la que respira 3 veces antes de decir algo que no pueda recoger después. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Mi psicóloga, la doctora Renata Osa, a la que veo cada 2 martes desde hace 4 años, me definió una vez como alarmantemente estable. No habría usado esas palabras si me hubiera visto en mi cocina, la víspera de mi boda, con una carpeta beige entre las manos y el pulso quieto de una forma que daba más miedo que cualquier grito. Pero eso llegó después. En realidad, todo empezó un año antes, la primera vez que Leo mencionó a su madre. Estábamos sentados en el suelo del piso que había alquilado mientras ahorrábamos para la entrada de una casa. Había 2 cajas de comida china abiertas, una lámpara sin pantalla y la tele perdiendo señal cada 20 segundos. Sin apartar la vista del informativo, dijo, con una calma extraña: «Mi madre va a ser un problema». Recuerdo que me chocó la frase. No dijo que fuera intensa. No dijo que tuvieran una relación complicada. No dijo, «ya la conocerás». Dijo problema, como si hablara de una avería pendiente o de una tormenta que todavía no había descargado. «¿Qué clase de problema?», le pregunté. Cogió un trozo de tofu, lo mojó en salsa y tardó demasiado en contestar. «Se implica demasiado. No sabe soltar». Lo archivé como se archivan tantas cosas al principio, en esa carpeta mental donde una guarda rarezas ajenas y las rebaja para no parecer paranoica. Todas las familias vienen con algo. La mía tampoco era sencilla. Mi padre expresaba el cariño corrigiéndote el currículum sin pedir permiso, y mi madre seguía llamándome por mi mote del instituto delante de compañeros de trabajo. Nadie llega limpio a una relación. Lo que no archivé, porque aún no sabía verlo, fue la forma concreta que tenía su madre de ocupar espacio. ¿Cómo le llamaba todos los días? A veces 2. Cómo seguía refiriéndose a su dormitorio de adolescente en la casa familiar de Getafe como la habitación de Leo. Incluso cuando nosotros ya estábamos mirando hipotecas en Madrid. Cómo, en nuestra fiesta de compromiso, me apretó las manos un segundo más de lo normal y me dijo con una sonrisa tibia: «Espero que sepas que no te llevas solo a un marido. Te llevas a toda una familia». Dicho así sonaba hasta bonito. El problema era el tono, esa capa fina de azúcar encima de otra cosa, como si debajo de la frase hubiera otra, mucho más limpia y mucho menos amable. «No va a saber hacerlo sin mí». Me repetí que estaba exagerando. Me repetí eso bastantes veces. Compramos la casa en marzo. Una casa de los años 40 en las afueras de Alcalá de Henares, a 20 minutos del centro, con el techo abuhardillado en el salón y un parquet antiguo que crujía siempre en los mismos 3 sitios. Pintamos todas las habitaciones nosotros mismos. Discutimos, medio en serio y medio riéndonos, por las lámparas del comedor. Montamos una estantería sueca con instrucciones hechas por alguien que claramente odiaba al ser humano. Planté tomateras en el patio. Leo instaló un ventilador de techo torcido, insistió en que estaba recto, y luego tuvo que desmontarlo entero cuando le enseñé, con el móvil nivelado, que se vencía de un lado de forma insultante. Construimos algo, no una idea, no una promesa. Algo con paredes, facturas, humedad en el baño de abajo, y 2 cepillos de dientes en el mismo vaso. La boda estaba prevista para el 14 de septiembre, sábado. 58 invitados en una finca reformada a las afueras de Segovia. Guirnaldas de luces, flores silvestres
y un grupo acústico que nos había costado 6 semanas encontrar. Llevábamos 13 meses organizándolo todo, y el presupuesto final, exacto hasta el último euro, era de 21.400, pagados a medias, ahorrados a medias, discutidos a medias. Para el miércoles de esa semana ya estaba todo confirmado. El catering tenía la lista cerrada. La fotógrafa, Joanna, cuyo trabajo seguía desde hacía 2 años, tenía el horario completo. Mi vestido color marfil, con cola discreta y mangas de encaje cosido a mano, colgaba de una viga del salón porque me daba ansiedad perderlo de vista. Leo había bajado al centro a recoger los gemelos de la joyería. La casa olía a rosas, a lazo nuevo, a ese orden precioso y ridículo que solo existe justo antes de que algo se rompa. Entonces, sonó el timbre. Fui a abrir pensando que sería la florista con los centros de mesa. Ya tenía el saludo preparado. Se me murió en la boca al ver quién había al otro lado. Brenda. Mi futura suegra estaba plantada en el porche con unos mocasines beige impecables y esa expresión suya, doméstica y firme, que en 2 años había aprendido a reconocer muy bien. La cara que ponía cuando ya había tomado una decisión por todos y solo esperaba a que el resto dejara de estorbar. Detrás de ella, invadiendo media calle en doble fila, había una furgoneta de alquiler. Grande, de las de mudanza, no una pequeña, una seria, 6 metros de largo y las puertas traseras abiertas. «Brenda», dije, notando cómo algo muy fino se me tensaba detrás de las costillas. «¿Hola? ¿Qué pasa?» Ella sonrió, apenas, y luego miró por encima de mi hombro, hacia el interior de mi casa, como si estuviera comprobando que todo seguía donde tenía pensado encontrarlo. Mi prometido tardó demasiado en reaccionar, y cuando por fin habló, no fue para frenarla, fue para pedirme que no montara un drama. Ahí entendí que las cajas no eran el problema. El problema era que esto llevaba decidido mucho tiempo. Brenda no respondió a mi pregunta, ni siquiera fingió hacerlo. Se agachó, agarró una caja grande de la rampa de la furgoneta, rotulada con rotulador negro, cosas de cocina, y pasó a mi lado como si yo fuera parte del marco de la puerta. La dejó en mitad del salón con un golpe seco que me subió por la espalda. Se dio la vuelta y fue a por otra. Me quedé en el umbral viendo cómo entraba una segunda vez, luego una tercera. La cuarta caja llevaba escrito toallas baño barra aparte, y goteaba por una esquina una mancha marrón muy fina que fue dejando puntos sobre mi suelo de madera. A la quinta, por fin conseguí que me saliera la voz. «Brenda, ¿qué está pasando?» Dejó la caja en el suelo. Esta no llevaba etiqueta y soltó trozos de periódico viejo y plástico de embalar sobre mi alfombra. Entonces me miró con esa paciencia ofensiva que algunas personas usan cuando ya han decidido que tú eres la parte irracional de una situación que ellas mismas han provocado. «Solo estoy adelantando trabajo, cariño». ¿Adelantando qué? No te agobies, se irá colocando todo solo. Y volvió a la furgoneta a por la sexta. Años después, sigo recordando esa sensación con una precisión desagradable. No era rabia todavía, era algo peor, como si la realidad estuviera ocurriendo a 2 metros de mí y mi cabeza se negara a afirmarla. Mi psicóloga lo llamaría después una fractura cognitiva. Yo, en ese momento, solo podía pensar una y otra vez lo mismo. Esto no puede estar pasando. Y sin embargo el salón ya tenía media pared hecha de cartón, y seguía creciendo. Cuando volvió con la octava caja, ya estaba plantada delante de la puerta. «Necesito que me digas ahora mismo qué son todas estas cosas», suspiró. Largo, teatral. El suspiro de una mujer profundamente molesta por tener que explicar una decisión que considera perfectamente lógica. «Son mis cosas», dijo. «He vendido la casa. La firma fue esta mañana. La casa. Su casa de Majadahonda. 32 años viviendo allí. La casa de la que hablaba como si fuera una extensión de su cuerpo. El jardín donde, según ella, Leo había aprendido a montar en bici. El salón donde veían el fútbol. La cocina donde le enseñó a hacer la salsa de tomate de su madre como si se tratara de un legado dinástico. Sentí la boca seca de golpe. ¿Has vendido tu casa?» «¿Sí?» «¿Y por qué no lo sabía?» No pestañó. Le dije a Leo que no te dijera nada. No tenía sentido meterte ahora mismo en asuntos inmobiliarios. Bastante tienes con la boda. Asuntos inmobiliarios.
Lo dijo así, como si lo que estaba pasando en mi salón fuera una gestión de notaría y no una invasión. Tragué saliva. ¿Y dónde piensas vivir? La pausa que siguió no tuvo nada de incómoda. Al contrario. En la comisura de sus labios apareció una sonrisa mínima, limpia, satisfecha. No era la sonrisa de alguien avergonzado por una verdad difícil. Era la de alguien que llevaba semanas guardándose un triunfo. Hizo un gesto lento con la mano, abarcando mi salón, mi cocina, el pasillo, la casa entera. Aquí. Después de la boda ya me instalaré del todo. Así os ayudo a arrancar bien. Durante un segundo, todo se redujo a esa frase. Aquí. La palabra me atravesó como agua helada. Una persona más impulsiva quizá habría gritado. Una persona menos entrenada en tragarse el impacto habría montado un espectáculo en el porche. Yo intenté seguir siendo yo. Respiré una vez, luego otra. Como me había enseñado la doctora Renata Osa, no discutas con la versión teatral del problema. Busca el hecho. Verifica el hecho. Llamé a Leo. Me respondió al segundo tono. Se le oía contento, distraído, tráfico de fondo, una moto pasando cerca. Hola, cariño. Ya tengo los gemelos. ¿Va todo bien? Tu madre está aquí, dije. Dice que se viene a vivir con nosotros. El silencio al otro lado fue demasiado largo. No era el silencio de un hombre que acaba de oír una locura imposible. Era el silencio de alguien a quien se le acaba de caer encima algo que ya conocía. La pausa exacta de un secreto dejando de ser secreto. Pásamela, dijo al final, con la voz más baja. Le tendí el móvil a Brenda. Lo cogió con una calma obscena, como quien acepta una llamada prevista en su agenda. Hola, cariño. Sí, ya estoy entrando unas cuantas cosas. No pasa nada. Ella se ha puesto un poco nerviosa. Ya sabes cómo se ponen las novias. Escuchó. Asintió una vez sin dejar de mirarme. Leo, cielo, ¿no te acuerdas de nuestra conversación del mes pasado? Me lo prometiste. Dijiste que siempre tendría un sitio contigo. Cuando me devolvió el teléfono, lo hizo con la misma naturalidad con la que alguien te devuelve un bolígrafo después de firmar una entrega. ¿Ves? Murmuró. Ya está hablado. Ya está hablado. Las palabras se me quedaron dentro como tinta extendiéndose en agua. Leo había tenido una conversación privada con su madre sobre dónde iba a vivir después de vender su casa. Le había prometido algo. Ella no había improvisado nada. No se había presentado arrastrando cajas por desesperación. Venía a ocupar un espacio que alguien le había ofrecido, y ese alguien no había sido yo. Cuando colgué, tenía las manos frías. Para cuando el coche de Leo entró en la parcela, Brenda ya había abierto mis armarios de la cocina. Había desplazado mis botes etiquetados de pasta, arroz y café para alinear delante sus especias, sus latas y sus infusiones. Lo hizo con un cuidado casi tierno, como si no estuviera desordenando nada, como si solo estuviera devolviendo las cosas a su sitio. Ese fue el detalle que más me alteró. No el descaro, la familiaridad, la manera en que tocaba mi casa sin una sola duda. Y cuando Leo cruzó la puerta, dejó los gemelos sobre la encimera, miró las cajas, miró a su madre, me miró a mí, y supe por su cara que no había venido a echarla. Había venido a convencerme. El único sonido real que había en esa casa no era el de nuestras voces. Era el de algo rompiéndose sin hacer ruido. Y cuando esa carpeta cayó al suelo, supe que lo que fuera que había dentro iba a decidir quién mandaba allí. Brenda había enchufado una lámpara de pie que sacó de una de sus cajas. Una cosa espantosa, una bailaora de flamenco con una pantalla llena de flecos que teñía el salón de una luz amarilla, enfermiza, pegajosa. La colocó justo al lado de mi sillón, como si ya supiera dónde iba a sentarse cada noche. Las rosas seguían oliendo bien, todo lo demás estaba mal. Leo entró con la bolsa de ropa al hombro. Traía esa cara suya de «esto se arregla», de hombre que espera que el caos se haya ordenado solo mientras él no estaba. No fue así. Sus ojos recorrieron las cajas, la lámpara, su madre en la puerta de la cocina con un trapo en la mano, y acabaron en mí, de pie, brazos cruzados, las lágrimas ya secas. «Leo», dije, muy bajo, «le prometiste a tu madre que podía vivir aquí». Se pasó la mano por el pelo, ese gesto,
ese tic que aparecía cada vez que no tenía una respuesta limpia. Cariño. Vamos a calmarnos. Ha habido un malentendido, error. No porque fuera mentira, no del todo. Estoy segura de que, cuando lo dijo, fue sincero. De esas frases que sueltas a las 2 de la mañana para consolar a alguien que llora. Palabras blandas, imprudentes. Siempre tendrás un sitio con nosotros. Pero las había dicho, y ahora tenían peso. Eso se le veía en la cara. La culpa asomaba bajo la evasiva, incómoda, imposible de tapar. Brenda apareció justo entonces, como si llevara minutos esperando su turno. Dijo literalmente, intervino con una precisión quirúrgica. No te preocupes, mamá. Cuando vendas la casa puedes venirte con nosotros. Lo sacaremos adelante. Es lo mínimo que puedo hacer por ti. Se llevó la mano al pecho. Actriz perfecta. Miré a Leo. No lo negó. Ahí fue cuando algo dentro de mí cedió. No fueron las cajas, ni la lámpara, ni siquiera ella. Fue su cara. Ese instante exacto en el que no pudo mirarme y decir, no es verdad. Dime que se equivoca, le pedí. Silencio. Luego un suspiro. No tiene a dónde ir. Extendió la mano hacia la mía. Le dejé tocarla un segundo. El tiempo justo para notar que ya no me servía de nada. La retiré. Podemos hacer que funcione, dijo. Solo un tiempo. Hasta que se recupere. Hacer que funcione. ¿Qué? Mi voz apenas era un hilo. ¿Un matrimonio de 3? ¿Nuestra luna de miel en la habitación de invitados mientras ella decide dónde van mis cosas? Brenda dio un paso al frente. Sonrisa suave. Ofrecimiento envuelto en azúcar. No seré ninguna molestia. Sé cocinar, limpiar. Os ayudaré muchísimo. Algo se soltó. No necesitamos ayuda, salté. Me giré hacia Leo. Señalé las torres de cajas, esa muralla entre nosotros y todo lo que habíamos construido. ¿Este era el plan? ¿Para eso compramos esta casa? ¿Para no tener que compartirla con nadie? ¿O también era una frase bonita? Claro que no. Entonces dile que se vaya. Ahí lo vi. La mandíbula tensa, los ojos moviéndose entre nosotras dos. El cálculo. No buscaba una verdad. Buscaba una salida que no le doliera demasiado. Y eligió. El punto medio. El peor de todos. Pero, ¿a dónde iría? Brenda entró en escena justo a tiempo. Manos entrelazadas, voz temblorosa, lágrimas que aparecieron demasiado rápido para ser espontáneas. Un discurso perfectamente construido. Deudas, problemas que no había contado, vergüenza. Todo lo había descubierto después de vender la casa. Demasiado tarde. El rostro de Leo cambió. La culpa le cruzó la cara como un corte. ¿Mamá? No lo sabía. Y entonces me miró. Esa mirada. La que pedía permiso sin pedirlo. ¿Ves? Nos necesita. Di un paso atrás. Mi cadera golpeó una de las torres de cajas. Se tambaleó. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación. ¿Cómo la manejarías? Valoro la opinión de todos. Cuidado, dijeron los dos a la vez. Como si lo importante fuera eso. Empujé. La caja cayó. Se abrió al golpear el suelo. Toallas, trapos, revistas antiguas, todo desparramado sobre la madera. Y entonces apareció. Una carpeta fina, beige, deslizándose hasta detenerse a mis pies. El sonido que hizo Brenda no fue actuado. Son mis papeles personales. No me agaché de inmediato. Primero la miré, luego a Leo. Y entonces entendí algo que hasta ese momento no había querido aceptar del todo. Esto no iba de ayudarla. Esto iba de quedarse. Me incliné despacio. Abrí la carpeta. Y en cuanto vi la primera página, supe que todo lo que me habían contado esa tarde era solo la parte que querían que creyera. A las 5:47 de la mañana me desperté sin recordar nada durante un segundo. Y luego volvió todo de golpe. La carpeta, la mentira, y la decisión que ya no tenía vuelta atrás. Fui yo quien la cogió. La abrí en mitad del salón, con esa lámpara absurda proyectando su luz amarilla sobre todo, como si quisiera enfermar la escena. No me senté. No hice ningún gesto dramático. Solo pasé la primera página. Estado final de la venta. La casa de Majadahonda. Sin deudas, sin cargas, sin acreedores. Una operación limpia. El importe,
más que suficiente para comprarse un piso de 2 habitaciones al contado en cualquier zona tranquila y seguir teniendo margen. Pasé a la siguiente hoja. Una solicitud de alquiler, escrita a mano. Nombre, Brenda. Residencia para mayores en Alcalá, a 10 minutos de nuestra casa. Fecha, 3 meses antes. Antes incluso de que cerráramos la fecha de la boda. Adjunto, respuesta, rechazada. Leí el motivo una vez, luego otra. Falta de disposición para seguir las normas. Conducta conflictiva durante la entrevista. Incluso ellos. Incluso un centro acostumbrado a gestionar egos, manías y soledades. Había decidido que era demasiado. Se me aclaró todo en un segundo. Sí lo había intentado. Había buscado su propio sitio. Y cuando no la aceptaron, cambió de plan. No improvisó. No reaccionó. Redirigió. En silencio. Evitó que Leo me dijera nada. Eligió el momento exacto. 2 días antes de la boda. El punto donde todo es más frágil, donde cualquier ruptura duele el doble porque ya has invertido demasiado para retirarte. Inventó una crisis. Metió sus cajas. Se instaló mientras yo aún estaba intentando entender qué estaba pasando. No era desesperación, era estrategia. Levanté la vista. La cara de Brenda ya no era la misma. La versión herida había desaparecido. Lo que quedaba era algo más seco, más antiguo. Una paciencia dura, sin maquillaje. Miré a Leo. Estaba leyendo los papeles desde donde estaba. No decía nada. Pero se le estaba formando en la cara algo lento. Como cuando cambia el tiempo y no quieres admitirlo. Horror. Cerré la carpeta. El sonido del cartón al cerrarse fue limpio. Definitivo. La llevé hasta la mesa del comedor. La dejé encima del plano de mesas de la boda, justo en el centro, con más firmeza de la que esperaba de mí misma. Cuando me giré hacia ellos, ya no estaba temblando. No era calma de rendición, era otra cosa. Era entender por fin el tablero. Tenéis 24 horas, dije, hasta mañana a las 12, para que ella y todas estas cajas estén fuera de mi casa. No levanté la voz. Si a esa hora sigue aquí, podéis construir el futuro que queráis juntos. Yo no voy a estar en él. El silencio fue absoluto. Brenda soltó un jadeo exagerado, indignado, casi teatral. Leo se quedó vacío, como si le hubieran desenchufado algo. Jamás, empezó ella, erguida. Me habían hablado así en casa de mi hijo. Esta también es mi casa, respondí. Y ahora mismo estás aquí sin mi consentimiento. No esperé respuesta. Me fui al dormitorio. Cerré. Eché el pestillo. Las rodillas me fallaron al apoyar la espalda en la pared. Me dejé caer al suelo, en la oscuridad, con la mano en el pecho contando respiraciones como si eso pudiera mantener todo en su sitio. Al otro lado de la puerta, sus voces. Leo subiendo el tono. Brenda alternando entre el llanto y la dignidad herida con una precisión casi profesional. Un repertorio corto, ensayado. Durante un segundo horrible pensé, ¿y si la elige? No fue una idea, fue físico, como si algo tirara de dentro hacia afuera. Entonces recordé la carpeta, la carta de rechazo, la mentira construida en tiempo real, las especias ya colocadas en mis armarios, la forma en que había mirado mi salón y lo había llamado suyo sin decirlo. No, no me había pasado. Había llegado justo donde tenía que llegar. Debí quedarme dormida en el suelo, porque cuando abrí los ojos eran las 5:47. Cuello rígido, ojos hinchados, y ese segundo de tregua en el que no recuerdas quién eres ni qué ha pasado. Duró nada. Después volvió todo. Y con ello, una certeza mucho más fría que el miedo de la noche anterior. Hoy alguien iba a salir de esa casa. Solo faltaba ver si Leo entendía que aún podía elegir en qué lado quedarse. La mañana de mi boda, abrí la puerta esperando encontrar una solución. Lo que encontré fue una nota, y en ese momento supe que alguien ya había tomado una decisión sin mí. Salí del dormitorio. Las cajas seguían allí, las 15. Exactamente en el mismo sitio, como si durante la noche hubieran echado raíces. La lámpara de la bailaora seguía encendida, proyectando esa luz amarilla absurda que ahora, con la claridad gris del amanecer, parecía aún más fuera de lugar. En la encimera, una taza de café frío. Y una nota, la letra de Leo. He ido a hablar con el tío Marcos, quizá tenga una habitación para ella.
Por favor, no hagas nada drástico. Te quiero. Lo arreglaremos. Debajo, otra letra. La de Brenda. Postdata. Nos hemos quedado sin leche. ¿Puedes comprar? Me quedé mirando esa postdata demasiado tiempo. Seguía en mi casa, la mañana de mi boda, y había dejado una lista de la compra. Apreté el papel con el puño. Luego lo alicé con cuidado. No por respeto, por instinto. Porque algo dentro de mí ya estaba pensando en pruebas, en hechos, en no perder nada. A las 10:30 llegó Clara, mi testigo. Como siempre, cargada, rápida, ocupando espacio. Entró hablando, dejó las bolsas y se quedó quieta. Miró las cajas, la lámpara, mi cara. «Madre mía», murmuró. «¿Te han ocupado o qué?» No sonreí. Se lo conté todo. La carpeta, la carta de rechazo, las deudas inventadas, la postdata de la leche. Clara no interrumpió. Solo dejó la caja de dulces en la mesa y, cuando terminé, asintió una vez. «Vale, esto ya no es un problema de suegra, es un problema de novio. ¿Dónde está?» Buscando una solución. «¿Para quién?» No contesté. En ese momento llegó el coche de mis padres. Sentí el estómago cerrarse. Mi padre entró primero. Me miró. No preguntó nada. Solo me abrazó. Fuerte. Como si ya supiera que cualquier palabra sobraba. 30 años en urgencias. Sabía reconocer un desastre antes de que alguien lo explicara. Mi madre entró detrás. Miró alrededor. «¿Qué ha pasado aquí? Parece un trastero reventado». Empujó una caja con el pie. Y entonces se abrió la puerta de la habitación de invitados. Brenda salió con mi bata blanca puesta, el pelo suelto, la expresión, esa mezcla de comodidad y posesión que ya no necesitaba esconder. Miró a mis padres, sonrió. «Ah, qué bien. Compañía. Nadie me había dicho nada». Hizo una pausa. «Debes de ser la otra madre». Luego me miró. «Bienvenida a nuestra casa». Un segundo de silencio. Mi madre no cambió la cara, pero su voz bajó un tono. «Perdona, nuestro hogar, y hasta donde sé, es el de mi hija». Otro segundo. «¿Y tú eres?» Brenda abrió la boca. Clara se adelantó. «La razón por la que la boda no se celebra». Silencio. Brenda palideció. Mi madre giró la cabeza hacia mí. Mi padre apretó ligeramente mi hombro, y entonces, desde la puerta principal, «No está cancelada». Todos nos giramos. Leo, en el umbral, despeinado, sin dormir. Detrás de él, Marcos y David. Tenía la cara de alguien que llevaba horas peleando consigo mismo. Entró directo hacia mí. No miró a su madre, a mí. Me cogió las manos. «No está cancelada, si tú no quieres». Luego se giró. Y por primera vez en 2 años, no vi duda, no vi cálculo, no vi miedo. Su cara se quedó completamente quieta. «Mamá, esto se acabó. No te vas a mudar. Nunca ibas a mudarte». Brenda se quedó inmóvil. «Leo, me mentiste». «No», negó despacio. «Te dije algo que tú convertiste en otra cosa». Señaló la mesa. «He visto la carpeta, la venta, la carta de rechazo de la residencia. Tenías dinero, tenías opciones, no te aceptaron, y decidiste que nosotros seríamos la siguiente». No levantó la voz. «Elegiste venir 2 días antes de la boda porque pensabas que no podríamos decir que no». Esta vez no hubo lágrimas, solo una mirada fría, directa. «Después de todo lo que he hecho por ti». «Marcos, David», interrumpió Leo. «Ayudadla a bajar las cajas». Se giró apenas. «El tío Marcos tiene una habitación, 1 mes. También te va a pasar el contacto de un asesor financiero para que gestiones el dinero». No era una propuesta, era un cierre. Brenda lo miró largo rato. Luego me miró a mí, sin máscara. «¿Te vas a arrepentir de esto?» No contesté, porque en ese momento, por primera vez en toda la historia, ya no tenía ninguna duda de quién se iba a quedar. La puerta se cerró, y con ese sonido entendí que no era el final de una discusión, era el final de una forma de vivir. «Vosotros dos», dijo mi padre sin levantar la voz. «Estos señores están aquí para ayudar con las cajas». Brenda sostuvo su mirada. 3 segundos exactos. Luego giró sobre sí misma y volvió a la habitación de invitados. Cerró con un golpe seco que hizo vibrar el marco, y empezó. Marcos y David cargando cajas, una a una.
Nunca había sentido algo tan físico como ver desaparecer aquellas 15 cajas por la puerta. No era alivio, era otra cosa, más profundo. Como si cada caja que salía devolviera aire a la casa. La pared de cartón se fue deshaciendo. El salón volvió a abrirse. Respiré. Y con cada respiración, el espacio volvía a parecer mío. Mi madre desenchufó la lámpara de la bailaora sin decir nada. La llevó fuera y la dejó en la acera con una precisión casi ceremonial, como quien lleva años esperando ese gesto. Clara entró en la cocina. Sin preguntarme, sin mirarme, empezó a colocar mis especias, una por una, exactamente donde estaban antes. Lo hizo en silencio, como hacen las personas que saben lo que necesitas, sin que tengas que explicarlo. Leo no se movió de mi lado, su mano en la mía, el pulgar dibujando círculos lentos sobre mis nudillos. No pidió perdón aún, no intentó arreglar nada con palabras. Se quedó. 40 minutos después, Brenda salió, vestida, seria. Dejó mi bata tirada sobre la cama como si nunca hubiera sido suya. Caminó hasta la puerta sin mirar alrededor. En el umbral se detuvo. Miró a Leo. Te arrepentirás de haberla elegido a ella en lugar de a tu madre. No había emoción en su voz, solo una promesa. Leo no dudó. No, mamá. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Y cerró. El sonido del pestillo encajando fue limpio, definitivo. Uno de esos sonidos que no necesitas volver a oír para saber que algo ha terminado. Se giró hacia mí. Ahora sí. ¿Puedes perdonarme? No era una súplica vacía. No podemos fingir que esto no ha pasado, añadió. Pero, ¿puedes? Tragó saliva. Te fallé. Pensé que podía controlarlo, sin enfrentarme, y lo empeoré. Tú, dudó un segundo. Tú estás por encima de todo esto. Siempre lo has estado. Miré alrededor. Mi padre lo observaba, sin dureza, pero sin conceder nada todavía. Mi madre y Clara en silencio, esperando. El vestido. Seguía colgado de la viga. Marfil, encaje, igual que el día anterior. Pero ya no parecía el mismo. El día anterior parecía algo ajeno. Ahora, era mío otra vez. Me acerqué. Pasé la mano por la tela. Luego volví a él. Le toqué la cara. No está invitada a la boda. Exhaló como si llevara horas sin hacerlo. Trato hecho, dijo. Trato hecho. Esa tarde nos casamos. 57 invitados. No 58. Luces cálidas. Flores silvestres. Un grupo acústico tocando demasiado bajo para los nervios que llevábamos dentro. La fotógrafa se movía entre la gente sin hacer ruido. No capturaba poses, capturaba verdades. La cara de mi padre cuando me vio entrar. Las manos de Clara temblando al colocarme el velo. Y Leo. Al final del pasillo. Cuando el oficiante preguntó si aceptaba a ese hombre en lo bueno y en lo malo. Entendí algo que 2 días antes habría sido solo una frase bonita. Ya habíamos estado en lo malo. Ya habíamos visto qué hacía el otro cuando todo se rompía. Le miré y dije que sí, sin dudas, sin ruido, sin nada que añadir. 3 meses después, todo se asentó. Brenda pasó un mes en casa del tío Marcos. Luego compró un piso en una urbanización a las afueras de Alcalá. 2 habitaciones, pagado al contado. El asesor financiero confirmó lo que ya sabíamos. Nunca hubo deudas. Ahora hablan poco, llamadas cortas, fechas señaladas. Y hay reglas. No aparece sin avisar. No decide nada que nos afecte sin hablarlo con los dos. No hay más conversaciones a puerta cerrada sobre nuestra vida. Se respetan. Siempre. Le conté todo a la doctora Renata Osa en 2 sesiones, incluido el momento en que empujé la caja. Se quedó en silencio un instante, y entonces dijo algo que todavía, a veces, me repito cuando noto que algo no encaja. No perdiste el control. Elegiste en qué momento dejar de cederlo. 2 días pensé que estaba a oscuras, y luego abrí una carpeta, leí 3 páginas, y entendí que, a veces, la verdad no duele porque destruye algo. Duele porque ilumina de golpe todo lo que llevabas demasiado tiempo intentando no ver. En una de las sesiones con la doctora Renata Osa, después de contarle todo, me hizo una pregunta muy simple. ¿Qué sentiste al abrir la carpeta? No contesté enseguida. Miré la pared detrás de ella, la misma de siempre.
La lámina enmarcada que lleva allí desde que empecé terapia. Una frase corta, casi cruel de lo precisa que es. La claridad también es una forma de bondad. Entonces se lo expliqué. Fue como si me hubieran dado un mapa. Asintió despacio. Porque eso era exactamente. Llevaba 2 días perdida, 2 días intentando orientarme dentro de algo que cambiaba de forma cada vez que lo miraba. Una mentira encima de otra. Un silencio tapando otro. Una sensación constante de estar reaccionando tarde, de no entender del todo, de llegar siempre un segundo después a mi propia vida. Y de pronto, aquella carpeta. La venta limpia. La carta de rechazo. La fecha. Los papeles no me consolaron. No arreglaron nada. Pero hicieron algo mejor. Ordenaron el caos. La doctora Osa cruzó las manos sobre las rodillas. ¿Usaste la información? Sí. ¿Y tomaste una decisión? Sí. Una difícil. Estuve a punto de decir que sí. Era lo lógico, lo elegante. Lo que se espera que una persona diga cuando ha puesto en riesgo una boda, una familia futura, una versión entera de la vida que llevaba meses construyendo. Pero no mentí. En realidad, no fue tan difícil. Sonrió apenas, porque yo ya estaba entendiendo algo que antes no había sabido nombrar. La decisión parecía imposible mientras todo era confuso. Mientras aún quedaba espacio para la duda, para la culpa, para ese veneno lento que te obliga a preguntarte si estarás exagerando. Pero una vez vi con claridad a qué me estaba enfrentando, dejó de haber varias opciones. Solo quedaba una respuesta limpia. Mi casa sigue oliendo a las tomateras del patio en verano, al café de primera hora y al humo de la chimenea que por fin conseguimos encender bien en octubre, después de 3 intentos ridículos y una discusión absurda con unas astillas húmedas. No huele a alcanfor, no huele a papel viejo, no huele a invasión. Leo vuelve a casa cada noche, y casi siempre acabamos en el sofá, a veces viendo una serie malísima, a veces pidiendo comida, a veces hablando de tonterías, que si hay que cambiar una bombilla, que si el vecino ha vuelto a podar a destiempo, que si este año las tomateras han salido peor. Cosas pequeñas. Cosas que parecen no significar nada. Y precisamente por eso lo significan todo. Porque durante unas horas pensé que iba a perder eso. No la boda, no el vestido, no las flores, ni la finca, ni las fotos. Eso. La vida corriente, la vida buena. La que se construye con repeticiones pequeñas, con rutinas tontas, con la paz de saber que tu casa sigue siendo tuya cuando cierras la puerta. La lámpara de la bailaora siguió varios días en la acera. Nadie se la llevó. Y me gusta pensar que no fue casualidad, que incluso los de la basura, al verla, tomaron su propia decisión.